Bueno, pues a continuación vamos a seguir con una charla relacionada con un área de la informática que no está demasiado extendida, pero que sí que cuenta con grandes perspectivas profesionales. Para hablarnos de ello, contamos con doña Natalia Jiménez Lozano, que Natalia es licenciada en Bioquímica, doctora en Biocomputación, montó desde cero la unidad de Bioinformática y desde 2012 es responsable de desarrollar el negocio de la sanidad y las ciencias a nivel internacional en Bull. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como sabéis, Bull es una multinacional francesa que lleva implantada en Europa más de 80 años y en España 51. Nos dedicamos a las tecnologías de la información y la comunicación en general, pero yo no os voy a hablar en general, os voy a hablar de mi área específica, que es el área de la sanidad y ciencia de la vida, como bien ha dicho Carlos. Y en concreto os voy a hablar de cuál es el papel que juega Bull como catalizador de la transición de la genómica computacional hacia la práctica clínica para hacer realidad el paradigma de la medicina de precisión. Vamos a ver qué es esto. Bueno, el año pasado se cumplió el 10º aniversario de la secuenciación completa del primer genoma humano y este proyecto pues, tardó en realizarse 13 años y costó 2 billones de dólares. Actualmente, este mismo proceso, la secuenciación de un genoma humano, se puede realizar en pocos días y por alrededor de 5.000 dólares. Y esto es gracias a la introducción de las técnicas de secuenciación masiva o de secuenciación de nueva generación. Como veis en esta gráfica, donde se puede ver cuál es el coste de la secuenciación del genoma humano y cómo ha ido decreciendo a lo largo de los años de manera drástica, muy por debajo de lo predicho por la ley de Moore. Y si veis en esta parte de aquí, hay un punto de inflexión que indica la introducción de las técnicas de secuenciación masiva. ¿Y qué son estas técnicas? Pues al final estas técnicas pues, se basan en principios químicos o físicos diferentes, existen muchos proveedores de secuenciadores, pero lo que subyace a todo ello es la paralelización de las reacciones de secuenciación. De manera que están agrupados como en 3 generaciones, siendo la segunda de ellas la que actualmente está de moda y ya se está trabajando en la 3ª generación. Bueno, al final lo que se pretende no es juntar los dos mundos, el mundo de la investigación puntera y el mundo de la clínica, que como sabéis actualmente están un poco desperdigados, es decir, no existe esa traslación de las investigaciones o los nuevos descubrimientos que se producen en investigación a la práctica clínica. ¿Y cuál es el papel de Bull? El de catalizar esa transición para hacer realidad el paradigma de la medicina de precisión. Y me diréis, ¿qué narices es esto de la medicina de precisión? Bueno, pues la medicina de precisión está basada en 4 pilares. Es predictiva, es preventiva, es personalizada y participativa. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí a la izquierda veis pues, cuáles son los desafíos que actualmente se nos presentan en el sistema sanitario. Actualmente, pues, ¿qué ocurre? Pues que hacemos diagnósticos tardíos, bueno, nosotros no, los médicos, los pacientes presentan reacciones adversas a medicamentos, los tratamientos son ineficaces y muchas veces nos ponen tratamientos prueba y error, ajustándonos la dosis, haciendo ensayos de prueba y error. La medicina de precisión no es así. La medicina de precisión basada en estos 4 pilares, también llamada medicina P4 por lo de los 4 pilares, podremos en pocos años ver un escenario como el que os presento aquí, donde tenemos a nuestro doctor, el doctor Martínez, que está consultando una web que él utiliza para el manejo de su práctica clínica. Entonces le aparece una alarma en esta web que le indica que se han descubierto 3 nuevas variantes genéticas, que para aquellos que no lo sepáis, las variantes serían, digamos, las mutaciones genéticas que predisponen a padecer una enfermedad. Entonces, pues, este sistema le alerta de que se han descubierto 3 nuevas variantes que predisponen a los pacientes que las poseen a padecer diabetes tipo 2. Entonces, el sistema directamente haría una query a la base de datos de pacientes secuenciados. Como estamos hablando de un escenario futurista, donde esperemos que tengamos en una región o incluso a nivel nacional todos los pacientes secuenciados en el sistema sanitario, pues incluso los ciudadanos, no pacientes, pues tendríamos una base de datos de genoma humano. Entonces el sistema haría la query a la base de datos y nos devolvería que 80 pacientes están en riesgo de padecer diabetes tipo 2. Pero esos 80 pacientes, vale, están en riesgo, pero ¿hasta qué punto? Este sistema integraría estos datos genómicos con la historia clínica electrónica para estratificar a estos pacientes en 2 grupos. El grupo de pacientes que tienen las variantes genómicas y además tienen sintomatología compatible con la diabetes tipo 2 y aquellos pacientes que no tienen sintomatología de ningún tipo.
Por lo tanto, al primer grupo se le enviaría una cita en consulta para ver al doctor Martínez y al segundo grupo se le enviaría un mail recordatorio sobre estilos de vida saludables para evitar la aparición de la enfermedad. Además, como estamos hablando también del pilar personalizado de este nuevo paradigma médico, cuando el paciente va a consulta con el doctor Martínez, al tener en su mano tanto los datos clínicos como los datos genómicos, podrá prescribir un mejor tratamiento, un tratamiento personalizado al paciente. Y no solamente eso, sino que, y aquí entramos con el pilar participativo, el paciente podrá interactuar con el sistema sanitario a través de las aplicaciones móviles, de tal manera que no tendrá que moverse a consulta para hacer la revisión de los niveles de glucosa, sino que podrá enviarlo directamente a través de las aplicaciones. Bueno, pues este es el escenario que nosotros queremos hacer realidad. Para poneros un ejemplo, os voy a hablar de Betty. Betty es una ciudadana, ¿no?, que está muy preocupada porque su tío murió hace unos años de una enfermedad cardiovascular. Entonces, ella acude al médico muy preocupada contándole la historia de su tío. Y también ella ha oído rumores de que se hace secuenciación genómica y bueno, que a lo mejor eso le vendría bien para saber si tiene propensión a sufrir la enfermedad. Entonces, el doctor, bueno, en este caso no es el doctor Martínez, sino que es un doctor mucho más chapado a la antigua que no conoce qué es eso de la secuenciación masiva o la secuenciación de nueva generación y le dice: tranquila Betty, vete a tu casa, haz tu vida y no te preocupes por eso. Betty, como no tiene guía de ningún tipo, pues empieza a comer mal, gana peso, se hace hipertensa, fuma, bebe. Y bueno, pues al final, cuando va al médico por la hipertensión, el médico le prescribe un tratamiento genérico que le crea efectos secundarios, por lo cual deja el tratamiento y bueno, cuando finalmente acude a urgencias por un dolor en el hombro izquierdo, bueno, se lo diagnostican como una luxación de hombro y al final Betty, a la edad de 42 años, muere de un ataque al corazón. Esa es la triste historia de Betty en un sistema sanitario tradicional. ¿Qué ocurre en un sistema sanitario basado en la medicina de precisión? Pues que Betty directamente no va al médico. El médico, a través de las aplicaciones móviles, se pone en contacto con Betty y le indica que tiene que acudir a consulta porque han descubierto que tiene las variantes que la predisponen 5 veces más que la población normal a padecer enfermedad cardiovascular. Betty acude a la consulta y el médico le dice: Betty, no te preocupes, ya vamos a trabajar en prescribirte un tratamiento personalizado para evitar esta enfermedad, una tabla de ejercicio y una dieta saludable. Y al final Betty muere con 92 años o 100 incluso. ¿Qué ocurre? Pues que estamos ante una reforma en el sistema sanitario. Realmente yo no hablaría de reforma, hablaría de revolución. Estamos ante una revolución en el sistema sanitario. ¿Y qué va a ocurrir? Que dentro de poco cada paciente va a estar rodeado de una nube de datos ómicos, de datos de genómica, transcriptómica, epigenómica. Entonces vamos a tener muchísima información, lo que ahora se llama Big Data, rodeando la cabeza de cada paciente. Y las únicas disciplinas que van a ser capaces de lidiar con toda esta información pues son las tecnologías de la información y la comunicación y la bioinformática. Porque ahora el problema no es secuenciar, secuenciamos rápido y secuenciamos barato. El problema es qué ocurre cuando ya tenemos los datos secuencia, o sea, cuando ya tenemos la secuencia del individuo. Ocurre que tenemos que procesar esa información y eso es lo caro ahora. Entonces, desde Bull hemos diseñado un puente tecnológico, como os comentaba al principio, que intenta facilitar la transición de la secuenciación del DNA al ámbito clínico. Y hemos dividido este puente tecnológico en 3 pasos: la generación del dato, el almacenamiento y la interpretación, la integración del dato y la correlación del dato. Hablando del primer punto, pues nos encontramos pues, que está un flujo de trabajo normal a la hora de secuenciar, de analizar los datos que salen del secuenciador. Y no me voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo, me quedan 5 minutos, pero básicamente lo que sale del secuenciador es un dato que llamamos crudo, que son pedacitos de DNA muy pequeños, pero son millones de ellos, por lo cual necesitamos almacenarlo. Primer punto, primer desafío, almacenamiento. Necesitamos alrededor de 100 gigas para cada paciente. Imaginaros en un hospital lo que supondría eso. Segundo desafío, necesitamos alto poder computacional para alinear esos trocitos de DNA frente a un genoma de referencia que es nuestro gol estándar, el genoma sano, para ver cuáles son las diferencias entre el genoma del paciente y el genoma sano. ¿Vale? Y luego además necesitamos mucha expertise en bioinformática para poder extraer de esas variantes información realmente útil. Y bueno, y además, como son datos de pacientes, todo tiene que estar completamente securizado, la transferencia del dato también es un problema porque, como veis, pesa mucho, por lo cual tenemos muchos desafíos en este punto. En el segundo escalafón del puente tecnológico nos encontramos con la integración del dato.
Ahora mismo los datos genómicos y los datos clínicos van cada uno por su lado, no existe esa integración y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no podremos hacer realidad este escenario donde nos encontramos a dos médicos discutiendo sobre la posibilidad de, digamos, diseñar un plan preventivo específico para un grupo de pacientes que disponen de una serie de variantes específicas y además tienen una sintomatología muy parecida. En lugar de desperdiciar recursos en diseñar planes preventivos para toda la población. Y por último, que la correlación del dato. Pues la correlación del dato al final son pues, analítica, correlacionar todo con todo. Relacionar base de datos farmacológica, base de datos clínica, base de datos de investigación, para hacer realidad este escenario. Aquí no tenemos a dos médicos, aquí tenemos a dos gerentes de hospitales que están intentando ver cómo ahorrar costes. Y entonces, bueno, están comparando, digamos, los resultados de dos tratamientos, que son para la misma patología, pero un tratamiento tiene un efecto secundario que hace que el paciente vaya a urgencias por eventos de sangrado y eso cuesta al año 500.000 euros, por lo cual está claro cuál es el tratamiento que tienen que poner al paciente. Esto es solamente para que veáis un ejemplo de todas las fuentes de datos que existen disponibles y abiertas y que se pueden correlacionar y a partir de ellas extraer información muy útil. Aquí os presento cuál es el puente tecnológico con las soluciones, que no me da tiempo a comentarlas, y comentaros también pues, que actualmente trabajamos con centros de genómica de referencia como el CENAC, que es el Centro Nacional de Análisis Genómico. Todas las infraestructuras del CENAC son de Bull y bueno, pues el CENAC trabaja dando servicio a centros de investigación, hospitales y clínicas privadas y no solamente da su servicio a centros de biomedicina, sino que también trabaja en proyectos tan interesantes como por ejemplo la secuenciación del gorila albino o la secuenciación de especies en peligro de extinción como el lince ibérico. Y bueno, también aquí, que os sonará, trabajamos con el Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Aquí Bull ha puesto en marcha una cátedra en genómica computacional y como consecuencia de estos trabajos pues, se ha desarrollado una pipeline de análisis genómico muy potente que se está utilizando en toda Europa con muy buenos resultados. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti. Muchas gracias, Natalia. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Natalia? Yo ya me iba. Sí, una pregunta por ahí adelante. Hola. Hola. Te quería comentar simplemente, has pasado un poco por encima por la tecnología, por preguntarte si lo que hacéis en Bull es desarrollar esa tecnología o usar algo de lo que ya hay y qué visión tenéis, ¿no? ¿Es visión supercomputadores o bien usar frameworks de Big Data, algo? No sé si eso es suficiente, si no el coste, porque tiene sus costes, que me comentaras un poquito. Sí, digamos que las soluciones que desarrollamos utilizan cuáles son las capacidades de Bull y las ponen al servicio del usuario. Y en este sentido, pues es supercomputación, computación de altas prestaciones para el primer estadio del puente, pero luego también utilizaríamos nuestras capacidades como integradores para integrar estos datos genómicos en los sistemas sanitarios y, por último, nuestras habilidades en Big Data para hacer la correlación masiva de datos. Digamos que todas las capacidades de la compañía se ponen al servicio del usuario en este área. ¿Son soluciones vuestras? Sí. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Montó desde cero la unidad de bioinformática y desde 2012 es responsable de desarrollar el negocio de la sanidad y las ciencias a nivel internacional en Bull. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como sabéis, Bull es una multinacional francesa que lleva implantada en Europa más de 80 años y en España 51. La edición de un genoma humano se puede realizar en pocos días y por alrededor de 5.000 dólares. Y esto es gracias a la introducción de las técnicas de secuenciación masiva o de secuenciación de nueva generación. Como veis en esta gráfica, donde se puede ver cuál es el coste de la secuenciación del genoma humano y cómo ha ido decreciendo a lo largo de los años. Bueno, pues a continuación vamos a seguir con una charla relacionada con un área de la informática que no está demasiado extendida, pero que sí que cuenta con grandes perspectivas profesionales. Para hablarnos de ello,
Contamos con doña Natalia Jiménez Lozano, que Natalia es licenciada en Bioquímica, doctora en Biocomputación. Dedicamos a las tecnologías de la información y la comunicación en general, pero yo no os voy a hablar en general, os voy a hablar de mi área específica, que es el área de la sanidad y ciencia de la vida, como bien ha dicho Carlos. Y en concreto voy a hablar de cuál es el papel que juega Bull como catalizador de la transición de la genómica computacional hacia la práctica clínica para hacer realidad el paradigma de la medicina de precisión. Vamos a ver qué es esto. Bueno, el año pasado se cumplió el 10º aniversario de la secuenciación completa del primer genoma humano y este proyecto pues, tardó en realizarse 13 años y costó 2 billones de dólares. Actualmente, este mismo proceso, la secuenciación